Yo puedo decidir qué hacer con los consejos que me da mi pastor. Yo puedo decidir que caiga en una buena tierra y que fructifique, o simplemente que se vuelva en un alimento para los pájaros. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor te bendiga grandemente. Qué gusto es poder saludarte nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro podcast El Reino en lo Práctico. Hemos ido viendo cómo esta comunidad virtual está creciendo, así como una bola de nieve, y va trayendo una avalancha, por así decirlo, donde muchos se están sumando, muchos se están incorporando, y para súper buen beneficio para nosotros es que nos han estado reportando y que están ahí conectados, que están viéndonos, y eso hace súper bien saber que estás en línea, que estás ahí siguiendo el podcast. Hemos recibido hartos comentarios, algunos por interno y algunos también de manera pública en los mismos comentarios de YouTube y de los reels que estamos subiendo. Y así que nos hace súper bien leer sus comentarios. Así que nuevamente siempre es bueno hacer la invitación: suscríbete, comenta, activa la campanita y todas esas cosas que hay que hacer. Y recordate que estamos en todas las plataformas, bien, principalmente en YouTube, pero también estamos en Instagram, en TikTok, Facebook y Spotify, también subiendo nuestros capítulos grabados solamente en voz. Así que hoy vamos a tener un tiempo muy especial, y de algo puedo darte por seguro: es que el Señor te va a hablar. Así que si está todo listo, comencemos. He decidido titular el mensaje del día de hoy: Ley de la Siembra. Y para los cristianos, nuestra vida se basa, entre tantas cosas, por supuesto, en producir frutos. Bien, la palabra dice en Juan capítulo 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, llevar mucho fruto es señal de que somos discípulos de Jesús y que nuestra vida ya no es conducida de la misma manera en que se conducía antes. Bien, pero la pregunta es, ¿qué es producir frutos? ¿Sí? Porque muchos de nosotros por años hemos escuchado este mensaje de decir: hay que producir frutos, ¿cierto? Y que los frutos y el fruto, bien. Y una de mis misiones el día de hoy en este capítulo es por lo menos poder desmitificar algunas cosas acerca del fruto, pero también aclarar otras que muchas veces las escuchamos, pero no tienen claridad en lo práctico, o sea, en cómo yo lo aplico. Sé que tengo que producir frutos, pero ¿qué significa eso en lo cotidiano? Bien, y quiero decirte que producir frutos es manifestar en la vida las evidencias de que Dios está obrando en una persona. Bien, cuando uno ve que una persona es un convertido, uno de los reales, por así decirlo, entonces esto es señal de que esta persona está produciendo mucho fruto. Bien, un discípulo de Cristo tiene la capacidad de llevar mucho fruto. Un discípulo de Cristo no lleva poco fruto. Un discípulo de Cristo lleva muchos frutos, porque esta es la capacidad que Dios le ha dado para conducir su vida. Entonces, el discípulo de Cristo tiene una vida cargada de buen testimonio. Vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 6. Y dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bien, entonces quiero explicar de que hay una falsa creencia que piensa que por ser buenos nos vamos al cielo. Y esto no tiene que ver con el diseño de Dios, porque dice la palabra que la salvación viene por fe y no por obras. La salvación viene por creer y no por lo que yo puedo hacer. Entonces, ser bueno no es suficiente, debo estar en los propósitos del Padre. Debo cumplir la voluntad del Señor. No basta con tener buenas obras. Entonces, el objetivo de ser cristiano no es solamente ser una buena persona, sino que hay algo mucho más profundo. Hay una búsqueda mucho más intensa que tiene que ver con cumplir la voluntad del Padre, y cumplir los asuntos del reino aquí en la tierra. Entonces,
En este caso, ¿cuál sería el objetivo de entonces producir frutos si las obras de alguna manera no me salvan? Si las obras no son suficientes para ganarme la salvación o la vida eterna, entonces, ¿cuál es el objetivo, cierto, de producir frutos si en definitiva no se ve una ganancia, si se pudiera decir de esta manera, detrás de producir frutos? Entonces, ¿por qué? Porque los frutos son testimonio de una vida llena del Espíritu. Aquellas personas que huelen a fruto, aquellas personas que expelen, ¿cierto? Una vida eh, del Espíritu es porque están cargadas de fruto. Bien, y vamos a leer estos pasajes, ¿cierto? Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Wow. Y esto es tremendo, nos está dando una tremenda claridad. Y yo me he dado cuenta que por muchos años hemos tenido esta discusión de quién gana la vida eterna, quién gana la salvación, si la salvación se pierde, si la salvación se gana, cómo se gana la salvación, quién decide quién se la gana. De repente escuchábamos a esta gente decir, no, ese no tiene la salvación y eso, wow, en realidad nos produce una duda gigante en nuestro corazón de entender si realmente la gente de autoridad espiritual tiene la capacidad para poder decidir quién tiene la salvación y quién no. Honestamente, yo creo que ninguno de nosotros tiene ni la capacidad ni la autoridad para decidir quién tiene la vida eterna. Pero más allá de eso, yo veo como muchos de nuestros versículos que vemos en la palabra nos están revelando un corazón detrás de la adquisición de la vida eterna. Y aquí está diciendo, el que siembra para el Espíritu, entonces del Espíritu segará vida eterna. Solo una persona que está conectada al Espíritu, que está cumpliendo los asuntos del Espíritu, que anda, ¿cierto? En la vida espiritual que Cristo dejó para nosotros, entonces ella es aquella que va a cosechar la vida eterna. Bien, y dice entonces que el que siembre para la carne va a ser una persona que va a sembrar asuntos de la carne. Entonces, en definitiva, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso se segará en esta versión. En otras versiones dice, eso cosechará. Bien, entonces, la ley de la siembra y la cosecha es un principio bíblico que enseña que todo lo que una persona siembra tiene tarde o temprano una producción, una cosecha, bien, acorde a lo sembrado. Pablo estaba escribiendo este Gálatas 6, pero antes escribía, por supuesto, Gálatas 5, donde habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿cierto? Este conocido Gálatas 5:22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y paciencia y paciencia y paciencia, ¿cierto? Eh, Vivir en la carne es desarrollar conductas inmorales, idolatría, enemistades, celos, contiendas. Esto lo está hablando Pablo en el capítulo anterior en Gálatas 5. Pero en este mismo Gálatas 5, entonces, él habla acerca de lo que produce el Espíritu en nosotros, que son estos frutos o este fruto que ya te mencionaba, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Y en Gálatas 6, él está haciendo una especie de resumen de lo que está hablando en Gálatas 5, porque en Gálatas 5, entonces él está diciendo, hay una lucha intrínseca en nosotros, que es la lucha de la carne, las obras de la carne, pero estas se pueden enfrentar produciendo frutos, ¿cierto? O produciendo fruto, que el Espíritu produzca algo en nosotros. Y Gálatas 6 viene como una especie de poner una guinda de la torta, como se dice, ¿cierto? A poner una culminación de una enseñanza que está en nosotros constantemente. En algún momento seguramente voy a poder hablar acerca de por qué si los cristianos, ¿verdad? Vivimos una vida en el Espíritu o intentamos tenerla, seguimos pecando. ¿Por qué si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué entonces seguimos pecando? Bien. Entonces, algunos puntos importantes acerca de la ley de la siembra y de la cosecha. Voy a nombrar 10 puntos. Número 1, cubre tanto lo terrenal como lo espiritual, ¿verdad? Esta es una ley espiritual que se refleja en lo terrenal, que se ve en lo terrenal, pero también
Hay cosas que son del espíritu que solamente se pueden vivir en el espíritu, que no se van a manifestar necesariamente en lo terrenal. Bien, entonces esta ley cubre tanto lo terrenal como también lo espiritual. Punto número dos, no solamente se trata de un ámbito financiero, porque por muchos años también escuchamos todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha, ¿verdad? En ámbitos económicos. Sí, lo cubre, lo considera, está incluido dentro de, pero no solamente tiene que ver con esto, tiene que ver también con el carácter del discípulo, el carácter del seguidor de Jesús, la forma en cómo yo me expreso, la forma en cómo yo me conduzco, cómo yo pienso, cómo yo hago las cosas, es en definitiva estar dominado completamente por el espíritu. Y obviamente mi administración financiera conlleva, ¿cierto? Una vida en el espíritu, más bien dicho, una vida en el espíritu, entonces me va a influenciar para saber cómo decidir financieramente. Bien, punto número tres, nos enseña que toda acción tiene su resultado. Todo lo que nosotros hagamos, tarde o temprano, para bien o para mal, va a tener un resultado sobre nuestras vidas. Punto número cuatro, los resultados pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y dice, el que siembre para la carne, entonces va a cegar de la carne o cosechar de la carne. El que siembre del espíritu, entonces va a cosechar del espíritu. Bien, punto número 5. El que no siembra no puede esperar recibir. Y aquí es cuando muchas veces nosotros nos encontramos con esta duda. ¿Será que el Señor está escuchando una oración? Algunos de nosotros hemos a veces declarado que hemos orado por años, pero no hemos recibido una respuesta de parte de Dios. Y esto nos abruma, nos cansa, nos estresa, ¿verdad? La palabra dice, clama a mí, yo responderé. Tiene que haber una acción para que haya una respuesta. Tiene que haber un clamor para que haya una respuesta. De algo estoy seguro, es que no hay clamor que quede sin respuesta. Y al mismo tiempo aquí nos está diciendo, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. No podemos esperar recibir algo para lo cual nosotros no nos hemos esforzado, no hemos sembrado, no hemos decidido entregar también parte de nuestra vida y de nuestro esfuerzo para que esto funcione o sea revelado sobre nuestras vidas. Punto número 6. No debemos sentirnos mal por recibir. Y cuando estuve predicando esto en mi iglesia, tristemente me di cuenta que mucha gente dijo en esta parte, amén, lo recibo, lo voy a interiorizar, creo que es algo que tengo que trabajar. Y luego nosotros tenemos una instancia que se llama Casa de Reino, donde podemos hablar acerca del mensaje que se predicó el día domingo. Y muchos estuvieron comentando acerca de este punto y tristemente me di cuenta que muchos vivían en esta condición de no sentirse bien cuando recibían. No solamente bendiciones de parte del Señor, sino cuando alguien venía y quería bendecirlos o cuando alguien venía y quería tener una buena actitud hacia ellos, sembrar algo positivo hacia sus vidas. Ellos sentían así como, ¿y por qué él está haciendo esto? No debería, yo no debería recibirlo. Y nos hemos comenzado a dar cuenta que muchos fueron criados para ser mediocres o no recibir o estar a media o estar truncados en sus vidas. Y lo que viene a hacer esta ley de siembra y cosecha sobre nuestras vidas es darnos lo que merecemos, sea para mal o sea para bien. Pero cuando tú has sembrado, cuando has sembrado con lágrimas, oraciones, cuando has ayunado, cuando has buscado a Dios de rodillas, es imposible que el clamor se quede sin respuesta. ¿Sí me puede entender? Entonces, nosotros no debemos sentirnos mal cuando viene la provisión. No debes sentirte mal cuando venga el trabajo por el cual estuviste orando. No debes sentirte mal cuando venga ese bebé en tu vientre, cuando estuviste años orando para que sucediera. Bien, entonces debemos estar preparados para recibir todo lo que sembremos. Y si hemos sembrado con fe, entonces vamos a cosechar con victoria de parte del Señor para nuestras vidas. Punto número 7. Recibir es resultado de una vida de siembra. Todo el que recibe fue porque sembró. Cuando usted vea gente bendecida, no se enoje, hermano. No piense que Dios tiene favoritos ni bendice a unos más que a otros. No se enoje. Es cuando usted ve a una persona bendecida, es el resultado de una vida de siembra, de una vida de esfuerzo, de una vida de búsqueda, de una vida constante delante del Señor. Punto número 8. Y es que generalmente se cosecha más de lo que se siembra. Y esto es lo maravilloso. Yo daba este ejemplo. Cuando uno, vamos a decir, va al agricultor y siembra una semilla, me imagino que llevará una bolsita o tal vez un saco de semillas para sembrar, vamos a decir, alguna verdura o algún fruto.
solamente un saco. Pero cuando lo va a sacar de la tierra, cuando ya fructificó, entonces necesita llevar cajones o camiones que puedan recoger el fruto de lo que se sembró. No sé si me explico con la analogía que quiero darte, pero siempre el fruto va a ser mayor a la semilla. Siempre la cosecha va a ser mayor que la siembra. Yo no sé si tú lo vas a recibir para tu vida, pero lo que viene de parte de Dios es mucho mayor de lo que has perdido. Lo que Dios te va a entregar va a ser mayor de lo que tuviste que perder. Tu gozo futuro va a ser mayor que las lágrimas del pasado. Lo que ganes para los siguientes días va a ser mayor que lo que tuviste que perder para estar en la posición que hoy estás. Punto número 9. La ley de la siembra y de la cosecha no representa venganza. ¿Sí? Porque tal vez también lo hemos mal utilizado muchas veces en esto, cuando decimos, déjalo nomás, y total, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha, ¿cierto? Déjalo que se equivoque, total, Dios se va a encargar de él. Esta ley no fue creada y enseñada, ¿cierto? Para que entonces las personas las usemos como método de venganza, que de alguna manera, si hay, por ejemplo, jóvenes que se alejan de la iglesia y podamos nosotros decir, déjalo, si él decidió irse, todo lo que el hombre siempre es lo que coseche, no es el corazón correcto detrás de esta ley. Esto, aunque claramente en la misma palabra está diciendo el que siembre para la carne va a cegar de la carne, pero no nos habilita a nosotros para ser enjuiciadores, ni mucho menos manipular su palabra para llevarla a un ámbito de venganza. Entonces, si nosotros utilizamos esta ley para venganza, estamos perdiendo realmente el sentido para lo cual fue creada, que es multiplicar, cosechar en sobreabundancia. Bien. Y punto número 10, no hay siembra que quede sin cosecha, por lo que hay que saber esperar y tener paciencia. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Bien, quiero decirte ánimo. El Señor está viendo lo mucho que te estás esforzando para que tu vida tenga los resultados que tú esperas. Ten fe, ten paciencia, que su provisión está por llegar. Está por llegar. Bien, y la palabra entonces nos habla acerca de dos tipos de siembra. Sembrar para la carne, ¿cierto? Que esto es alimentar los deseos pecaminosos, vivir buscando satisfacer el yo, ¿cierto? Y también sembrar para el espíritu. Y sembrar para el espíritu tiene que ver con obedecer al Espíritu Santo, hacer el bien, servir a otros, perseverar en una vida en santidad, en una vida en pureza, aunque para nosotros es muy complejo por el ritmo de vida que nosotros llevamos. Constantemente escucho gente decir que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para buscar a Dios, porque su trabajo los agobia, porque la crianza los agobia, porque el hecho de cumplir con una agenda también en la iglesia es demasiado cansador y hay gente que no tiene tiempo para orar, ¿verdad? Y podría decirte, no, es que no lo has puesto como prioridad, pero hay gente que, y lo sé, llega a sus casas solamente a descansar completamente para el otro día volver a levantarse temprano, ¿verdad? Eh, y sembrar para el Espíritu tiene que ver con que yo voy a buscar la forma igualmente de buscar al Señor. Tal vez lo voy a hacer en el metro, en la micro, en el colectivo, en medio de mi trabajo. Tal vez voy a tomar una pausa de 2 minutos y voy a ir al baño a orar, aunque tenga responsabilidades de trabajo. Tal vez le voy a enseñar a mis hijos que tenemos que buscar todos juntos. Entonces, tener una vida en el Espíritu también tiene que ver con poder sortear, ¿cierto? Las capacidades o circunstancias de mi vida para poder darle un lugar protagonista al Señor. Bien, la palabra dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, sobre todas las cosas, y todo lo demás va a ser añadido. Esto es un buen ejemplo de alguien que siembra. La semilla se llama a buscar el reino de Dios y su justicia. La cosecha es que todas las cosas van a ser añadidas sobre nuestra vida. Bien, entonces, dependiendo del tipo de siembra, será el tipo de cosecha. Bien, si usted siembra para la carne, conductas carnales, deseos pecaminosos, ¿verdad? Buscando satisfacer mi propia necesidad, entonces seguramente voy a tener de resultado, ¿sí? Una vida carnal, una vida cansada, una vida que depende solamente de las fuerzas terrenales. Pero
si yo tengo una vida en el Espíritu y busco las cosas de Dios, entonces, por supuesto, es que ese va a ser mi tipo de siembra y de cosecha. Existe en la Biblia una parábola, que es la parábola del sembrador. Bien, y dice que Dios da la semilla, pero quien determina las circunstancias de la siembra somos nosotros. Y vamos a leer esto en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Mateo 13, 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Esta es la primera semilla. Y aquí voy a hacer un paréntesis, pero hay algo especial porque yo siempre entendí que eran distintas semillas. Y en realidad está hablando, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Es decir, yo me imagino algo así como una porción y parte de esa porción entonces cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos, otra parte, ¿cierto? Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para ir, oiga. Bien, entonces, en esta parábola, la semilla es representación de la palabra de Dios. Jesús le está dando a las personas la posibilidad de tener responsabilidad sobre el mensaje del reino, y esto es lo que les está hablando. Les está diciendo parte de este mensaje, entonces va a caer alguno junto a camino, junto a pedregales, junto a espinos, pero va a haber una parte de esa mensaje del reino que va a caer en buena tierra y va a fructificar al debido tiempo. Aquí hay algo maravilloso porque en el verso 18, nosotros leímos hasta el 9, en el verso 18 dice que las personas que estaban junto a Jesús en la barca, entonces se va y él queda solamente con sus discípulos. Y en este verso en adelante, los discípulos le piden y le dicen, ¿qué quisiste decir con estas parábolas? Explícanos, enséñanos. Y esto nos hace recordar que todos aquellos que comparten una vida con Jesús, con el Señor, entonces tienen revelación de las cosas que el resto no. Tienen entendimiento de cosas que el resto no. Por eso, cuando tú llegas a la vida en Cristo, hay cosas que se te revelan que antes no se te habían revelado. Alguien el otro día dijo, escuché esta prédica y ya entiendo por qué me pasaba lo que me pasaba en mi vida. Ahora me toca accionar para romperlo. Entonces, ¿por qué? Porque en el verso 18 Jesús se da el tiempo de explicarle punto a punto bien lo que significa cada semilla. Te lo voy a explicar según las palabras de Jesús. La semilla junto al camino es la palabra que no podemos entender y que es arrebatado por nuestro enemigo, ¿cierto? Que dice que vienen las aves y la comen, ¿cierto? Dice que entonces esta es la semilla que es arrebatada por nuestro enemigo para evitar que la podamos entender. Te escuchaste un podcast de 40 minutos, pero no entendiste nada, ¿cierto? Y esto es lo que sucede cuando somos influenciados por parte de nuestro enemigo, el diablo. La segunda semilla, la que cae sobre la piedra, sobre pedregales, ¿cierto? En la palabra, según Jesús, la enseñanza que él está dando en el verso 18, es la palabra que nos emociona y recibimos con gozo, pero no tiene raíz. Por ende, no provoca ninguna transformación en nosotros. No da sustento cuando viene la aflicción. En el momento nos sentimos comprometidos con Dios. ¿Cuántos de nosotros le hicimos promesa al Señor después de salir de un culto o antes de salir de un culto? Ahora sí vamos a cambiar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de decir garabatos. Pero llegaba el lunes y nuestra vida continuaba siendo lo mismo. Es porque en la semilla entonces caía en el lugar incorrecto, en este caso, en entre pedregales o sobre pedregales. Bien, y la tercera semilla es la semilla entre espinos. Bien, que es la palabra que fue sembrada, pero que producto del afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan. Y es similar a lo que estaba diciendo recién, que a veces no tenemos tiempo para buscar a Dios, ¿cierto? Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cumplir nuestra agenda, porque tenemos compromisos, pero dentro de todos nuestros compromisos no está buscar a Dios. Mm. Y esto es algo que nosotros tenemos que buscar transformar. Debiese haber tiempo de nuestro tiempo que solamente le pertenezca a Dios. Y
la cuarta semilla es la semilla que cae en buena tierra. Y es la palabra que fue escuchada, que fue entendida y que produce, ¿cierto?, poder tomar buenas decisiones. Seguramente te ha pasado que has tenido una conversación con alguien o una consejería y te marcó tanto que esa palabra o ese consejo comenzó a ser una especie de estandarte sobre tu vida. Que tú dices, no, no lo voy a hacer porque ya me aconsejaron que no es bueno que lo haga. Esa es, por ejemplo, una semilla que cae en buena tierra. Son las palabras que calan en nuestro corazón, que se nos quedan grabadas, que por amor propio, por amor a nosotros mismos, entonces decimos, tenemos que llevarla a cabo a como dé lugar. Entonces, yo puedo decidir qué hacer con los consejos que me da mi pastor. Yo puedo decidir que caiga en una buena tierra y que fructifique, o simplemente que se vuelva en un alimento para los pájaros. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? Yo ya decidí obedecer, decidí buscar a Dios, decidí escuchar el consejo de quienes son mis autoridades, en este caso también mi pastor y el pastor de mi pastor y el pastor del pastor de mi pastor, ¿cierto? Que son gente de autoridad, gente de experiencia. Bien, entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te dé? ¿Dónde vas a sembrar? Recuerda que venimos de esto, de entender que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Bien, en definitiva, todo lo que el hombre siembre es lo que cosecha. Y mi pregunta a ti es, ¿dónde estás sembrando? Si siembras amor, cosechas relaciones sanas. Si siembras mentira, cosechas de confianza. Si siembras obediencia a Dios, cosechas bendición espiritual. ¿Dónde estás sembrando? ¿Dónde está tu semilla? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde estás apuntando? ¿Dónde está tu blanco? No sé qué otra palabra poder usar para hacerte entender de que tal vez necesitemos redireccionar, ¿cierto?, nuestra mira. Tal vez necesitemos reevaluar a las cosas que le estamos dando importancia. Yo no soy enemigo de los hobbies, pero siempre me río porque cuando me preguntan cuál es mi hobby, digo que es dormir, ¿sí? Me encanta dormir y ves que tengo un tiempo libre, aprovecho a descansar con mi esposa, con mi hija, y es como la actividad full, así como que decimos, vamos a dormir, sí, vamos a dormir, es un buen momento para dormir. Yo no estoy en contra de los hobbies, pero tal vez academia de baile te esté quitando la prioridad que debas darle a Dios. Y no significa que no podamos nosotros participar tal vez de actividades de fuera, pero tal vez la pichanga también te está quitando al lugar que le pertenece a Dios o que le pertenece a tu familia o que te aleja de Dios porque tienes que ir al tercer tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, tal vez es tiempo de reevaluar cuáles están siendo nuestras prioridades y dónde estamos depositando nuestros esfuerzos, nuestras finanzas, nuestra administración, nuestra sabiduría, como dicen, nuestra energía, ¿cierto? Me refiero a energía corporal, nuestra fuerza corporal, ¿dónde la estamos depositando? Tal vez somos de estas personas que nos quedamos hasta las 2 o 3 de la mañana en el teléfono viendo reels o viendo un podcast, ¿cierto? Y el otro día no tenemos deseo de hacer nada porque ya perdimos nuestro tiempo, perdimos nuestro enfoque en las cosas que debieron haber sido importantes y no lo fueron, ¿cierto? Y bueno, cuando yo hablé esta palabra en la iglesia, ministré este mensaje y quise darlo como una palabra profética de declaración sobre la vida de mis hermanos y también lo quiero hacer para ti que estás viendo este podcast. ¿Sí? Y está en Juan capítulo 4 versículo 35 y dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Yo no sé si tú vas a decir amén en esta parte, pero quiero declararte, la cosecha está lista. Alguien hoy tiene que saber que los días de cosechar llegaron. No será por tu obra propia, sino por la fe que hemos depositado en Dios. Los días de recompensa están por llegar. Y así como algunos sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Recíbelo para tu vida y este ha sido el mensaje de el día de hoy. Te doy muchísimas gracias por llegar hasta el final.
si estuviste aquí, entonces deja tu comentario, suscríbete, deja tu like, compártelo con otras personas, sé que está haciendo de bendición y como lo decía al principio, estamos contentos porque nos hemos ido dando cuenta que estas personas lo están viendo en Copiapó, en Quilpué y en otros lugares también se están conectando y me da mucha alegría saber que esto pueda ser útil para tu vida. Así que nos vemos en el próximo capítulo, que el Señor te bendiga. Un abrazo.